Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga nuevamente. Quiero compartir la palabra del Señor en esta ocasión con un pasaje que vino a mi mente en razón de las circunstancias que estamos viviendo y lo que ha implicado encontrarnos en casa, en nuestros hogares, en familia. Y quiero invitarle a buscar un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo número 11, específicamente el versículo 17. Aun cuando hay un contexto anterior, me quisiera detenerme más que nada en ese pasaje. Respecto a una casa dividida. Y al observar este pasaje, me he llevado algunas sorpresas al investigar en él de la cantidad de personas que han tomado este pasaje para escribir sus libros. Lo han ocupado ensayistas, literatos, académicos, universitarios, estadísticos, políticos, etcétera, han usado este pasaje. El pasaje de Lucas capítulo 11, versículo 17, dice lo siguiente: Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Especialmente esta última parte del versículo, donde dice que una casa dividida en sí misma cae, es uno de los pasajes que ha sido tomado en muchísimas oportunidades. De hecho, Abraham Lincoln escribió un libro cuyo título fue denominado Una casa dividida, tomado precisamente de este pasaje, este presidente de los Estados Unidos. Y lo tomó para referirse a las consecuencias sobre la nación de Estados Unidos si no trabajaban unidos los partidos políticos. Y en la misma área tomaron este pasaje otros escritores en México, en Chile, en Argentina, etc. Y con el mismo título, Una casa dividida. Fíjese usted la palabra división. La palabra división significa visiones distintas. División. Y cuando hay diferentes divisiones, entonces se suele caminar en diferentes direcciones. Y Jesús dijo: una casa dividida, en este pasaje, contra sí misma cae. Mire, interesante lo que dice la Nueva Versión Internacional respecto a este mismo pasaje. Una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. La 95 se cae. La nueva traducción viviente dice: una familia dividida por pelea se desintegrará. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Bueno, en estas tres versiones hay un cambio, pero sin embargo permanece la palabra dividida. Pero en la traducción del lenguaje actual, la Biblia, traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Bien interesante lo que dice esta versión. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Y cuando en una familia hay división, visiones distintas, hay dolor, hay sufrimiento en sus miembros, y a veces, queridos, cuando hay división en las familias, hay dolor y hay quebrantamiento, a veces por generaciones, y muchas veces irreconciliables, lamentablemente. La división o visiones distintas, de hecho, es la estrategia que el enemigo ha usado
desde la misma creación, con el propósito de desintegrar el núcleo de la humanidad, que es la familia, con el fin de destruirla, con el fin, como dice la palabra en la versión traducción viviente, se desintegrará. Ya lo vemos nosotros, este hecho que ocurrió en la misma creación, en la familia de Adán y Eva. Una familia pequeña, ¿no? De hecho, una familia como las familias actuales que se quisiera tener con pocos hijos, donde hubieron solamente 2 hijos y sin embargo hubo hasta un homicidio. En la historia de Israel, el patriarca Abraham, de una relación que tuvo con sus concubinas, con una de sus concubinas, Sétura, nació Madián, que fue su 4.º hijo. Pero para favorecer a Abraham, a su hijo Isaac, que fue hijo de su esposa oficial, envió a los demás hijos obtenidos por medio de las concubinas, los mandó al oriente, entregándole, por supuesto, provisiones y regalos para su subsistencia. Pero, hermanos, Madián, de donde vienen los madianitas, nosotros hemos conocido un poco la historia de Israel, siempre fueron como una pulga en la oreja para Israel durante muchos años. Ellos permanentemente efectuaban guerrillas, incursiones y saqueos al pueblo de Dios. Fíjese que el mismo significado de la palabra Madián es división, es desacuerdo. Y eso fue lo que permanente vivió la familia de Israel por causa de Madián, este 4.º hijo de la propia familia de Abraham. Madián, con sus incursiones y saqueos, generó muchos conflictos internos también en la familia de Israel por muchos años. Y de la misma manera, un hogar, una familia, no se desintegra de la noche a la mañana, sino que es como consecuencias de estas divisiones, de estas guerrillas esporádicas, pero que caramba que hacen daño. De estas guerrillas, de estas divisiones, que en muchos casos son en forma silenciosas. A veces ocurre que integrantes de la familia, en búsqueda de la independencia, también se llevan consigo el centro, el núcleo que mantenía a una familia unida, la fe. La fe colectiva ha sido reemplazada por la fe individualista en la familia. Si había algo que hacía fuerte a la familia israelita, no eran sus armas, no era su tecnología, no era su preparación académica, no era su economía. Si hay algo que mantenía fuerte a la familia israelita, era la fe, donde los padres e hijos se reunían en familia hasta que salían del hogar y formaban sus hogares propios, recitando incluso la Shemá en los cultos familiares, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, que lo leo para ustedes, hermanos, cómo el hogar israelita se mantenía unido. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honran al Señor tu Dios, cumpliendo con todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida
Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abunda leche y miel, tal que como te lo prometió el Señor Dios de tus antepasados. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Así dice la Nueva Versión Internacional de Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 al 9. Pero hoy día, hermanos, así como el núcleo familiar, el centro, el corazón de la familia israelita era el Señor y se cultivaba la fe ahí. Nos preguntamos entonces, ¿para dónde va la familia de hoy? La familia cristiana hoy. Debemos reconocer que algunos integrantes de la familia, la vivencia colectiva de la fe no cuenta. Algunos integrantes de la familia cristiana, la fe colectiva no les interesa. Aunque afirman tener una relación personal con Dios, para ellos no es prioridad generar espacio para compartir sus experiencias, sus visiones y su relación que tienen con Dios para enriquecer la fe familiar. Y esto es causa de división. Nosotros solemos celebrar muchas cosas: graduaciones, titulaciones, adquisición de un bien, etc. Pero no suelen ser significativos en nosotros las vivencias de fe que tenemos. Dios nos invita hoy, hermanos, a vivir la fe en casa, a salir de nuestras habitaciones para vivir tiempos de oración y ministración mutua con los integrantes de la familia. Dios quiere que las familias salgan fortalecidas en la fe colectiva después de este periodo que estamos viviendo. Y aún el Señor, si aún no estamos listos, Él se tomará todas las cuarentenas que sean necesarias para que la fe familiar sea enriquecida y salgamos fuertes en el Espíritu una vez terminado todo este proceso que estamos viviendo. La familia es la primera escuela donde se formarán las próximas familias cristianas cuando ya salgan del hogar. Pero por la división se han perdido generaciones. Observe usted la parte de la Shemá que recién leímos, para que los pongas en práctica en la tierra de la cual vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor. Con tristeza tenemos que decir que los hijos, nietos han salido de nuestro hogar, pero no honran al Señor, no le buscan como debieran. Y en la tierra donde ellos han tomado posesión, el Señor prácticamente ha sido olvidado. Por eso, hermano, hay que trabajar en casa. Hay un hijo, hay una hija que saldrá con rencor de tu hogar. Tal vez alguno de los que está oyendo esta palabra. Hay que trabajar en el perdón sincero hacia los demás integrantes de la familia y tal vez hacia la misma comunidad de fe. Dios quiere sumergirnos en el taller familiar, donde tu familia te conoce como eres. Debemos reconocer que existe una ruptura entre evangelio y familia, entre el evangelio que yo vivo
y mi núcleo familiar. Por supuesto, aquí ponemos aparte aquellos integrantes cristianos donde muchas de veces son ellos solos, pero ahí también ellos tienen el deber de dar un buen testimonio como hijos del Señor. En este tiempo, Dios quiere reparar a la familia cristiana. Nuestra fe que profesamos debe ir de la mano con nuestro entorno, con nuestra vida cotidiana. Las palabras de Jesús que hemos leído en esta tarde: una casa dividida contra sí misma cae. Eso nos ha ocurrido, hermanos. Es por ello que Dios se vale de estos tiempos para que volvamos a ensamblarnos espiritualmente. Y la espiritualidad sea lo que haga fuerte a nuestra familia. El apóstol Pablo dijo a los Efesios, capítulo 4, versículos 5 y 6: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También dijo el apóstol Pablo: soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Cristo. 1 Corintios 1:12. Recordemos la oración sacerdotal del Señor Jesús en Juan capítulo 17. Él en varias veces repite en su oración para que sean uno. Pablo también dijo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Subrayo la palabra: que no haya en vosotros divisiones. Al finalizar la reflexión de esta palabra, queridos hermanos, quiero invitarles a las familias que están escuchando que cada uno de ustedes responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo puedo ayudar a generar encuentros de reunión familiar con el propósito de fortalecer la fe en mi hogar? Repito, ¿cómo puedo ayudar a generar encuentros de reunión familiar con el propósito de fortalecer la fe en mi hogar? Segunda pregunta: ¿hay falta de perdón en mi corazón que han impedido el fluir de su espíritu en mí y servirle como Él desea que le sirva? ¿Hay falta de perdón en mi corazón que han impedido el fluir del espíritu en mí y de servirle como Él desea que le sirva? Cada uno va a responder. Y tercero, ministrense los unos a los otros. Teniendo en cuenta, entonces, las preguntas anteriores, termino parafraseando el pasaje de nuestro Señor Jesús: una casa unida en sí misma jamás se derrumbará. Una casa unida en sí misma jamás se derrumbará. El Señor quiere trabajar en nuestra familia, quiere ensamblarnos, no quiere que en este tiempo vivamos la fe en el individualismo, sino que cada uno de nosotros podamos aprovechar esta instancia que el Señor nos da para unirnos y compartir nuestra experiencia de fe. Ya no vivir la fe en el individualismo, sino que los demás se sientan enriquecidos por mis experiencias espirituales. Dios quiera que al finalizar este proceso, la familia cristiana pueda salir fortalecida y lleguemos a nuestro culto con una familia fuerte en la fe, fuerte en el Señor. Una familia que ha aprovechado las instancias de las reuniones familiares
para abrir su corazón, para ser sincero, para pedirse perdón y para pedir ayuda o ministración si la necesitan respecto a otra situación. Aprovechemos esta instancia porque luego muchos de los integrantes de la familia saldrán a formar sus propios hogares y Dios permita que el hogar que tú formes sea un hogar que teme al Señor. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, y que la paz de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él.